Estimada Elisa, un gusto saludarla aquí en Radio Mitre, en el programa de Marcelo Longobardi. Yo soy Willy Coban. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué opinión le merece lo que está haciendo el gobierno prácticamente a 48 horas, ¿no es cierto? La verdad es que no sabemos qué está haciendo el gobierno. Esperemos que haga algo concreto. Lo cierto es que nosotros ya sacamos 4 informes sobre deuda, por eso yo no me estoy moviendo de Buenos Aires y no me voy a mover, ni siquiera dentro del país, porque estamos a 2 o 3 días, parecería inevitable un default, salvo que haya alguna opción de último momento. Nosotros desde hace 3 semanas o más, desde hace 2 meses venimos diciendo que el gobierno trata de malvinizar esta cuestión, es decir, buitres o nosotros, y en realidad yo puedo odiar a mi acreedor, pero tengo un acreedor, y tengo que darle una solución que excluya la cláusula Rufo, es decir, que no vale patria o buitres. En general los acreedores no nos gustan a nadie, algunos son peores que otros, claro, pero son acreedores, es decir, es como decirle, mire, no le voy a pagar el cheque porque usted no me gusta. Esto es para que la gente entienda, y lo que se hizo en Estados Unidos, bien o mal, yo he leído todo el expediente y todas las defensas de Argentina han sido pésimas ante el tribunal, han tenido tiempo para negociar otra alternativa o para fijar una caución, sin que esto implique cumplimiento de la sentencia hasta pasado diciembre. Creo que ninguna de esas alternativas se exploraron. En el medio se hizo de esto una batalla internacional, cuando la cuestión es ante un juzgado, y el propio gobierno de Obama avaló la posición argentina incluso en varias instancias. En algunas crónicas del fin de semana, Lilita, aparece justamente el hecho de que la presidenta estaría incluso culpando al gobierno de Barack Obama e incluso a los demócratas de haber jugado contra la Argentina en una suerte de conspiración. No, mire, yo leí los escritos. Y el escrito de los Estados Unidos, que se fue, los distintos escritos de Estados Unidos, no llegó a la corte, eran escritos en absoluta defensa. Yo creo que el mejor defensa de la Argentina que los propios abogados de la Argentina, que este es un juicio juicio crítico que hay que hacer después. La Argentina fue, a mi criterio, muy mal defendida desde el primer momento. Tuvo mucho tiempo para buscar alternativas. Hay alternativas. El problema es que hay que decirle la verdad a la gente. ¿Qué bonos? Que es como si yo tuviera una deuda con el verdulero y que le estoy pagando bien. Dentro de esos verduleros hay 2 tipos. Unos que tienen los bonos en la bolsa de valores de acá y otros que tienen el depósito en Nueva York. Los de acá cobraron, por eso no bajan los bonos acá. Claro. Es decir, que los britos, todos los que han ganado con este festival de bonos en la Argentina, han cobrado todos. Y cobraron el 30 de junio. Ahora, Lilita, los que no cobraron son los europeos, ¿está? Y los que estaban sobre la banca de Nueva York. Entonces, como ahí había un juicio de un carnicero malísimo, como dicen, que en realidad son grupos, personas que agrupan a personas que tienen bonos, igual que los reestructurados. Lo que pasa es que como no tienen problemas de corto plazo, es decir, no juegan con los bonos, pueden ser, por ejemplo, sindicatos de docentes, etcétera, fondos de jubilaciones, pueden esperar. Y lo que está diciendo es que se encuentre una solución, tampoco están embargados los fondos. Es cierto que la solución tendría que estar después del vencimiento de la cláusula Rufo, y fue lo que yo exactamente dije en mi intervención en el Congreso, pero lo dije hace un año. Es decir, que cuando ellos pidieron el levantamiento de la ley Cerrojo para negociar, tuvieron un año, y en un año no hicieron nada. Y ahora creo que no sabemos, hay todavía una esperanza, yo diría casi ciega a esta altura. Sí, parece bastante improbable. Claro, ¿sí? Ya. Yo vengo diciendo que no va a haber, conociéndola a ella, creo que no frena a tiempo. Pero digamos, en alguna medida, Lilita, usted lo que plantea es que si vamos al default es por responsabilidad de la presidenta.
el default de la deuda reestructurada, sí. Por eso digo del verdulero que esto es lo grave. En default con la otra deuda ya estamos. Claro. Nosotros, a ver, en default, que quiere decir no pagar a los que no entraron en el canje, estamos hace muchos años. ¿Sí? Ahora, Lilita, ¿cómo ve usted el país antes de la llegada del default? Porque no vaya a ser cosa que después, digamos, el problema de la inflación, por eso, el cepo cambiar... más grave acá no es si entramos o no en default, la verdad que eso es absolutamente... yo por lo menos no estoy preocupada ni por los bonistas de afuera, y menos por los bonistas de adentro que cobraron todo, hicieron fortuna mientras la Argentina quebraba, el grupo de... que básicamente ustedes saben que el sustento de muchos bancos en la Argentina son esos bonos, entre ellos el Banco Macro, así que no soy yo quien va a estar defendiendo a estos bonistas. El problema es el siguiente: ¿cuáles son los efectos sobre la economía real? Estamos en una recesión profundísima. Yo veo las economías regionales destruidas, es decir, que incluso los sectores del sector primario que podrían estar sosteniendo esto están cada vez en peor situación. La soja está en baja, con lo cual el año que viene va a haber muchas menos entradas en dólares. Entonces el cierre de mercados internacionales, más la recesión, más la inflación, el tema es el llanto de la Argentina productiva, lo cual supone, porque la gente tiene que entender la vinculación entre las clases medias, por ejemplo, que tienen negocios o pequeñas industrias, y las clases obreras y las clases más pobres. Cuando la clase media se restringe en el consumo, lo que no hay es vuelto, lo que no hay es posibilidad de comer en las otras clases, y lo que hay es despidos. Entonces es una situación muy delicada. Vos es jugar a un patrioterismo sin sentido, porque los pueblos van a llorar. Y yo trato que este pueblo no llore y que la transición democrática sea lo más suave posible. Pero efectivamente ellos están más pensando en qué jugada patriótica hacen para tener más adeptos, y no en el llanto de un pueblo posterior a la jugada patriótica. Esto es el caso de Malvinas. ¿Se acuerdan cuando en un momento se para y que dice vamos a negociar, y se avanza? Y vamos a la derrota y después lloramos. Pero ya era tarde. Por eso esto también... Ahora, la presidenta, que ha subido en imagen, porque a muchos les gusta esto, patrio buitres, sin saber que después se pueden quedar sin trabajo, está apostando a esta cuestión heroica que es de manual. Sí, alguna encuesta dice que subió en imagen. Sí, en realidad es de manual esto. Siempre los pseudo dictadores o los personajes autoritarios, cuando se ven perdidos, recuerden ustedes, se ven perdidos, hacen la jugada nacionalista, heroica, etcétera. Esto es de manual, está en todos los libros de cualquier... Porque al mismo tiempo la encuesta, creo que es la de Poliarquía, sí, dice que la gente, la sociedad dice que hay que pagar también la deuda. Por eso había que encontrarle una salida mucho más racional con una caución. Yo creo que lo dije en este programa o en el de la Nata, cuando Bermúdez me preguntó, le digo, hay que tener una caución que asegure voluntad de pago al carnicero, ¿está? Porque ella dice yo pagué, sí, al verdulero, ¿está? Pero resulta que al carnicero usted no le pagó nada durante estos 10 años, esto también forma parte de la pésima cláusula de negociación del 2005. Y ahora le embargan los pagos al verdulero. Digo. ¿Entienden? Esto es para que la sociedad entienda. Ella dice, yo pagué, efectivamente pagó a los verduleros, pero hay un embargo trabado por el carnicero al que se lo niega, se lo declara inexistente y existe. ¿Es malo? Sí, es malo. ¿Tiene un pagaré? Sí, tiene un pagaré. Entonces, nadie está juzgando la moralidad del acreedor, porque los acreedores, en general, para cualquier deudor, son siempre malos. Lilita, ¿cómo está viendo la Argentina política? Esta semana vuelve a ser presidente Amado Boudou, hasta los senadores del PJ lo quisieran ver afuera del Senado, pero bueno, ¿hay alguna expectativa sobre lo que va a pasar el miércoles? Mire, a mí la expectativa que yo tengo es lo que va a ser la sala primera de la Cámara Federal, porque es una sala muy presionable por el gobierno y por distintos actores de la década del 90, como es el auditor de La Nación, Javier Fernández. Están muy presionados por distintos sectores para revocar el procesamiento o cambiarle la calificación a una bajísima a Boudou.
esa cámara, esa sala, yo he pedido juicio político a uno de esos jueces Ballesteros en la década del 90, incluso tenía creo que un crédito que yo decía que era una cosa más extraña. Él llevaba la causa del oro y creo que compró con un crédito del Banco Macro que no podría pagar ningún juez, un departamento enorme en Figueroa Alcorta y Tagle creo que es. Entonces es una cámara muy presionable, y yo diría que no, la sociedad tiene que estar en la expectativa, porque cuando uno escucha a Diana Conti y dice ¿por qué no esperamos el fallo de la Cámara Federal? Uno sabe de las enormes presiones que están recibiendo para revocar el procesamiento del hijo. Entonces, creo que estoy más preocupada por eso que por... ¿Cómo ve el caso este de la denuncia que, en realidad el proceso que está llevando adelante la doctora Servini de Cubría contra funcionarios del gobierno en el marco del tráfico de efedrina? Ese parece ser un tema dramático. Sí, mire, ¿no? yo he visto a la gente del Cedronar pelear para declarar ilícita la sustancia, porque la sustancia era lícita, estaba sujeta a control. Pero ahí había una enorme pelea entre Granero y Aníbal Fernández. Sí. En general, en el negocio de la efedrina había dos líneas. Una que era Segovia, ¿se acuerdan? El rey de la efedrina de Rosario. Sí, sí. Y otra que era una línea que estaba más vinculada al proceso de Campana. En todos los casos de muertes que tuvimos, desde Dolores, el crimen de Dolores, no, Mercedes, claro. está, sí. etcétera, todos están vinculados a estos. Y General Rodríguez, ¿no? Y General Rodríguez, esa es la palabra, se juzgó en Mercedes, pero es General Rodríguez. El triple crimen. El triple crimen, el del Unicenter, está ligado a esto, pero también está ligado a esto el caso de Delfín Zacarías de Rosario. Entonces ahí aparece una vinculación con el poder muy grande. Por un lado, Granero no controló, pero por el otro lado, nunca una fuerza federal colaboró. Y es más, nosotros tenemos los debates parlamentarios donde efectivamente Aníbal Fernández se opone a declarar ilícita la sustancia y el desvío. Entonces, la primera parte es Granero, la segunda parte es otro que yo sindico como el jefe, por lo menos de los negocios en la provincia de Buenos Aires, que es Aníbal Fernández, que está citado expresamente en la sentencia del triple crimen y cuyas personas que hoy están condenadas por el homicidio son de Quilmes y muy cercanas al exministro. Y la tercera pata es la de los hermanos Zacarías, tres de los cuales, 4 revistieron distintos cargos en el gobierno de Néstor Kirchner, pero muy cercanos. Uno de ellos, uno de los Zacarías, secretario privado de Granero. Los otros 2, secretarios privados y ceremonial y protocolo de Néstor Kirchner. El cuarto, presidente del PAMI, llamado Máximo Abogado, Rito, durante la primera gestión, incluso creo que incluye la gestión de Graciela Ocaña. Y el cuarto, que sería, eso lo estamos chequeando ahora, hermanastro, pero que se habría ido de Santa Cruz hace mucho, llamado Delfín, que es el que hoy está detenido por fabricar cocaína. Además, estos hermanos tenían las ambulancias, una empresa con radicación en Rosario, de ambulancias en Río Gallegos y Calafate, no a nombre de ellos, pero sí vinculada a la mujer de uno de ellos, por donde de aeropuerto a otros lugares. Y en caso de Rosario se hacían con el PAMI. Entonces, la madeja que lleva de los Zacarías a la Casa de Gobierno es absolutamente directa. ¿Confía usted, Lilita, en la investigación de Servini de Cubría? Si avanza, que ella la causa se la derivó a una sala para investigar la Cedronar. Yo creo que es una mujer honesta. Ahora, hay que tomar todo, porque acá en el negocio estaba claramente Aníbal Fernández, por eso le negaba toda participación, por eso la pelea por los precursores, y de hecho Kirchner
no quería soltar, no quería darle a Aníbal Fernández tampoco los precursores porque él tenía sus propios intereses. Vuelvo a decir, la familia Zacarías es una familia ligada desde la intendencia y la gobernación a Néstor Kirchner. Y están todos implicados, de una u otra manera. Así que la cuestión es mucho más grave de lo que hoy aparece en los diarios. Sí. La última, Lilita, habló Gabriela Michetti, dijo que le gustaría la fórmula Macri-Sanz. ¿A usted también le gustaría esa fórmula? Mire, la verdad yo no estoy en campaña. Se imagina que al borde del default. Con el conflicto mundial sin precedentes, que me hace acordar mucho a los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, hay que leer Maquilian, obviamente no convencional, pero es tan grave la situación mundial, y ahí habría que ver algo. Digo, el hecho de que Putin haya estado en la Argentina, diciendo que Argentina es socia estratégica, el día anterior a la muerte salvaje de muchísimos holandeses y criaturas, está hablando, lo que más me preocupa es que estas decisiones son estratégicas. Si bien el primer ministro chino, que es aliado de Rusia y dice que la socia estratégica es Argentina, es como estar tomando decisiones estratégicas terribles para la Argentina. Yo soy panamericanista, yo creo en la alianza de Canadá a Ushuaia, en el mundo que viene trasladado al Pacífico, que causan un escozor, las muertes en Gaza, pero también la penetración del grupo Hamas, que tiene túneles prácticamente llegando a Tel Aviv y Jerusalén. Entonces, frente a esta situación mundial, frente a esta situación, yo soy diputada nacional, no soy candidata, no opino sobre campañas electorales, estoy en UNEN, quiero ampliar la alianza, pero se imaginan que no voy a un solo acto, porque me parece una falta de respeto a la sociedad argentina estar hablando de estas cosas cuando es tan grave la situación mundial. Yo ayer escribí en Facebook, lo pueden encontrar, una editorial sobre el dolor humano. Hay demasiado dolor humano en el mundo y en la Argentina como para ocuparse de las candidaturas presidenciales o no presidenciales del año que viene, y hay mucho riesgo, está sufriendo mucho la gente, las clases medias están ahorcadas en la Argentina, el mínimo no imponible, yo hice la denuncia penal, ya la presidenta que está en trámite, el juicio político, está sacando toda capacidad de consumo a las clases medias, esto hace quebrar a los negocios y a las pequeñas industrias, esto hace despedir empleados. Me parece que hablar de candidaturas, con todo el respeto y cariño que le tengo, es una frivolidad. Bueno, ahí estamos escuchando a la doctora Elisa Carrió. Lilita, un beso grande, gracias como siempre por hablar con nosotros.